En este episodio de Mi Decisión. Cómo es de importante además la educación sexual integral para que los niños, las niñas, los jóvenes puedan prevenir las violencias en su contra. Que la verdadera justicia social estaba en la educación. La violencia sexual y el embarazo adolescente no la vamos a erradicar si no trabajamos con los hombres. ¡Nunca! ¿Qué crees que falta en Colombia para avanzar aún más y que pueda ponerse como en ese país que sea un modelo para los demás? Si antes era importante la educación sexual, hoy es urgente. Existen otras formas legítimas, válidas y hermosas de ser mamá. Juntas tenemos el poder de transformar realidades. Lo hemos demostrado con el arte, en las calles y ganando litigios en altas cortes. Nos hemos encontrado en la lucha por nuestra libertad, por garantizar que podemos escoger nuestro futuro. Esto es Mi Decisión, la vida vista a través de los derechos reproductivos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast que organiza el Centro de Derechos Reproductivos llamado Mi Decisión. Y hoy tenemos a una invitada súper poderosa, pero la más poderosa de todas. Tenemos el gusto y el placer de tener en este espacio a Mariana Sanz de Santa María. Ella es la fundadora y directora ejecutiva de una organización muy importante que se llama Poderosas. Además es abogada, tiene un máster en educación. Bienvenida, Mariana, qué placer y qué honor estar aquí contigo. Carmen, gracias. Gracias por esta invitación. Gracias al Centro de Derechos Reproductivos por esta invitación y por este espacio para hablar de diferentes maneras cómo mi decisión es tan importante. Me encanta, Mariana, es un gusto de verdad tenerte acá, que podamos conversar, parchar un rato y justamente como para abrir la conversación y romper el hielo, justo que pues eres una experta en educación y en educación sexual integral, has tenido un impacto enorme acá en Colombia. Quiero que nos cuentes cómo la educación y en particular la educación sexual integral puede realmente transformar la vida de las personas y de los jóvenes y las jóvenes. Hay una cosa muy importante de la educación sexual y es que creemos que no la tenemos. Y eso, digamos, en Colombia, pues el 70%, 69% de los colegios no han formado a sus docentes en derechos sexuales y reproductivos. Y a pesar de que desde el 93 la educación sexual es obligatoria en nuestro país, no, pues muchos de los colegios dicen, no, pues acá no hay casi educación sexual. O de pronto dan un taller al año. Pero la verdad es que la educación sexual está en todas partes. La educación sexual está en los comentarios que hacemos, en los chistes que decimos, en el ejemplo que damos, en las expresiones que hacemos. La educación sexual es atemporal. E históricamente la educación sexual ha sido también involuntaria. Y ahí ha radicado sobre todo el problema. Porque la educación sexual debería ser intencional y deliberada. Y debería llevar un currículo determinado con unos objetivos de aprendizaje basados en la etapa de desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Porque cada uno de los temas depende de cómo van creciendo porque es evolutivo. Entonces, la educación sexual transforma en la medida en que sea intencional. Si no es intencional y si es como suele ser, es decir, que replicamos prácticas, comentarios, pues estamos también repitiendo patrones, estereotipos y conductas que han sido históricamente problemáticas, como el silencio y el tabú frente a ciertos temas, el desconocimiento frente a ciertos temas, como el estigma frente a ciertos temas, y los roles de género y los estereotipos de género se han construido dentro de ese silencio que ha sido la educación sexual no intencionada. En cambio, la educación sexual intencionada, ahí sí logra transformar. Y ese es uno de los principios de la educación sexual, que sea transformadora, que logre transformar del tabú a hablarlo, del silencio a el reconocimiento, de la violencia a la corresponsabilidad, y eso lo permite que haya una educación deliberada e intencional de educación sexual. No, qué importante. Y justo escuchándote hablar, me hace recordar, no sé, cuando yo pues nunca tuve acceso claramente a ningún tipo de educación sexual integral. Además, estudié en un colegio súper católico y ultra católico. Y recuerdo que alguna vez, no sé, como en noveno grado, no, tendría yo como
10 años sería como 5º grado más o menos. Nos explicaron como, bueno, este es el órgano reproductor femenino, este es el órgano reproductor masculino, según... En biología, seguro. Exacto, y ya no más, o sea, y ya. Pero ahí te interrumpo porque yo creo que sí tuviste educación sexual. ¿Tú dices? Porque tuviste una educación sexual no intencionada. Claro. De alguna manera te enseñaron que la castidad era importante, que la virginidad era algo que se tenía que preservar, Claro. el valor de la familia, hombre, mujer, heteronormativa, las normas de cómo debería ser una mujer, cómo debería habitar el cuerpo la mujer. Esa es una educación sexual, solo que no es intencionada y no es la educación integral para la sexualidad con enfoque en derechos. Claro. Pero tuviste una educación sexual en los valores que te inculcaba el colegio. Claro, que era la abstención, cero basado en evidencia, Exacto. bueno, Exacto. en fin. Y justamente nos hablas de esta cuestión que tiene que ver y que tú nombras de las capacidades evolutivas y la educación sexual integral intencionada en el marco de ese concepto. Cuéntanos un poquito más, o sea, como de manera muy simple, de qué hablamos cuando se habla de capacidades evolutivas. Me fascina esa pregunta, porque es también un poco nuestra obsesión en Poderosas. Y es el poder más grande que tenemos los seres humanos es la capacidad de decidir. Es ese poder, el poder de decisión, determina nuestra vida. Y hay unas decisiones que tomamos mecánicamente como comer, ir al baño, vestirme de tal manera, quizás que no le echamos tanta cabeza, pero incluso vestirnos, son decisiones que poco a poco van teniendo más trascendencia. Incluso los bebés tienen capacidad de decidir y van tomando decisiones y mientras va creciendo el ser humano y va creciendo como la parte frontal de donde se desarrollan sobre todo habilidades socioemocionales, asimismo se desarrolla la capacidad de decidir y la capacidad de decidir y el poder de decidir se acompaña de otro tipo de habilidades, como de construir criterio, como de reconocer y manejar emociones, como de cuestionar, como de comprender, como de adquirir información y seleccionar información para poder tomar decisiones. Y eso es algo que se va desarrollando. Entonces, cuando tienes más o menos 3, 4 años, 5 años, empieza a tomar decisiones de cómo ir al baño. Empieza a tomar decisiones de qué quiere comer y cómo me quiero vestir. Y por eso también ahí juega un rol importante pues la mamá y el papá de darles siempre opciones a los niños y niñas para ir desarrollando esa capacidad. Asimismo, con nuestro cuerpo. Y qué mayor poder que el poder de decidir sobre nuestro cuerpo, sobre cómo quiero que pase dentro. Y por mucho tiempo se ha obligado, y todavía en nuestra cultura se obliga, por ejemplo, a los niños a ve y le das un beso al tío, sí, o ve y saludas de beso y no seas grosero. Sí. Y nos obligan como a hacer cosas que eso tiene que ver con la intimidad de nuestro cuerpo. Y esa capacidad de decir, no quiero, sí quiero, esto se siente rico, esto no se siente rico. Quiero empezar a la propiospección, pues como de cómo me habito, cómo me reconozco y cómo reconozco este cuerpo y tomo decisiones sobre este cuerpo, es una capacidad que se va desarrollando a medida que va creciendo, pues que vamos creciendo. Y que ojalá tengamos cada vez, entre más información que tenemos, digamos que las decisiones requieren de un montón de habilidades, como estaba diciendo, que acompañan la decisión, pero también de recursos, también de información y también de libertad. Sobre todo de libertad. Absolutamente, absolutamente. Y me encanta como lo describiste así de una manera como tan sencilla. Y eso también me lleva a pensar a cómo es de poderosa la educación sexual integral, no solamente para lo que mencionas, ¿no? De conocer nuestros cuerpos, de tomar decisiones no con base en esa información y lo que conocemos y lo que sentimos, sino también incluso como para prevenir flagelos, ¿no? Y me hace acordar también al caso Guzmán Albarracín, de Paola Guzmán Albarracín, que fue una niña ecuatoriana en una escuela pública de Ecuador, que fue pues abusada, violada sexualmente por parte del vicerrector de la escuela pública. Y es un caso que llegó a la Corte Interamericana y que el centro litigó junto con CEPAN Guayaquil, y que la Corte justamente dijo que Paola, dentro de otros muchos aspectos, no tuvo acceso a la educación sexual integral y que con base en ello o debido a ello no tenía el conocimiento para identificar, conocer, valga la redundancia, las implicancias de las relaciones sexuales y afectivas
basadas en el consentimiento. Y en ese sentido quisiera que nos cuentes sobre la base de tu experiencia, cómo es de importante además la educación sexual integral para que los niñas, las niñas, los jóvenes puedan prevenir las violencias en su contra. Ahí dices una cosa que es importantísima y que en el caso de Paula Guzmán Albarracín la Corte lo explica de forma muy bella además, siendo un caso muy doloroso y muy complejo, pero la Corte logra mencionar y decir acá la vulneración a Paola no fue solamente pues, la violación y el abuso al que ella fue sometida, sino el hecho que nunca le dieron como institución educativa las herramientas para poder, y ahí es importante distinguir entre poder darse cuenta que lo que estaba viviendo era violencia y así también poder tomar decisiones frente a eso. Y una decisión puede ser, esto no me está gustando y voy a pedir ayuda. Esto que se me está pasando no se siente rico o no me debería pasar. Y por tanto voy a hacer esto y esto. Y ahí es tanto uno identificar y reconocer. Eso es una habilidad, eso es un objetivo de aprendizaje y es poder identificar y reconocer la violencia, así como identificar y reconocer qué caricias o contacto están bien y están mal. Y eso se aprende desde chiquiticos. Y nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con niños y niñas a través de cuentos, a través de historias en donde ellos y ellas van dándose cuenta qué partes de su cuerpo son solo de ellos y que nadie puede tocar. Y qué pasa si algo me pasa que no me gusta. ¿Qué debo hacer? Y eso es un poco como darles una receta, porque eso se aprende. Si de adultas muchas veces no sabemos qué hacer, pues de chiquitos si nos lo enseñan y nos lo mastican, mira, si pasa esto y esto se siente mal y no te gusta, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Entonces usamos el cuerpo para enseñar. Entonces, si me tocan algo que no me gusta, pido ayuda. ¿A quién? A mi mamá, y si no, a alguien a quien yo sienta confianza. Y hacemos toda la mímica. Sí, sí. Entonces, ellos mismos, ¿qué pasa si alguien te toca donde no te gusta o te hace algo que no te gusta? Y le levanta la manito. Entonces, es practicarlo también, porque aprender implica practicar y tomar decisiones implica practicarlo. Así se enseña también. Entonces, y cuando son más grandes, pues también poder reconocer esto que estaba viendo. Y hay una cosa que siempre usamos en Poderosas y es cuando estamos enseñando sobre violencia. Hay una alegoría que usamos es, antes de que tú, porque cuando trabajamos con adolescentes, pues, antes de que tú aprendieras a leer, ¿tú cómo veías las letras? ¿Qué eran? Palos y círculos, que no tenían sentido. Palos y círculos que hay en todas partes, pero no tienen ningún significado. Cuando empiezas a meterle un significado, primero como sonoro, a las palabras, a las letras y que el conjunto de letras hace una palabra y esa palabra tiene un significado, ya no puedes dejar de leer. Y dejaste de ver los palos y círculos y empezaste a ver palabras. De acuerdo. Que tienen un significado y que la puedes usar de cierta manera y responder frente a esa palabra. Igual es la violencia y muchas otras cosas. Cuando nadie te enseña a ver la violencia, no la ves. De acuerdo. Sobre todo si estás inmersa en contextos en donde hay tanta violencia. No la ves. Es normal. Sí, naturalizada. Completamente naturalizada. Y no es que está para decir que le gusta que le peguen o le gusta nada, okay. Es que no la ve. Entonces hay un ejercicio pedagógico de poderlo ver, que es igual a enseñar a leer. Y una vez lo ves y saber qué hacer cuando estoy frente a violencia. Y eso se enseña. Súper, súper de acuerdo también. Y Mariana, ya que nos hablas de Poderosas, me encanta preguntarte, y estoy segura que al público le va a encantar saber cómo nace en ti esta idea, además, pues no como tú, una abogada, ¿cómo nace en ti esto? Mira, para mí el tema de derechos sexuales y reproductivos y de género, o sea, nada que ver. Eso no era lo mío. Pues yo estudié Derecho, sí, con una idea muy profunda de tratar de trabajar y quería trabajar por los derechos humanos. Eso siempre me ha apasionado muchísimo, comprender los derechos humanos, entender la justicia, trabajar por la justicia social. Y me imaginaba como una abogada
defensora de derechos humanos, y poco a poco fui metiéndome mucho en temas de construcción de paz y muy cercana también a la realidad colombiana y a entender las complejidades sociales, políticas, económicas y culturales del país, históricas. Y siempre tuve una pasión muy grande por la educación. Y me di cuenta muy rápido en la carrera que la verdadera justicia social estaba en la educación. Que esa era de lejos la forma más, no sé si efectiva, pero más irreversible de cerrar brechas, y es la educación. Y decidí aplicar a un programa que se llama Enseña por Colombia para ser profe en una de las muchas comunidades del país, y ahí te asignan a un lugar, a una comunidad, a ser profesora. Yo me gradué de abogada y me mandaron a ser profesora a un pueblo que se llama el pueblo de Barú, al sur de Cartagena. Y yo llegué con la idea de que iba a ser profe y enseñar temas de paz y habilidades socioemocionales, que era un poco como mi trayectoria, y hablar de derechos, claro que sí, pero nunca temas de feminismo y nunca temas de derechos sexuales y reproductivos. Y llego yo, primero a darme cuenta que yo no sé nada, que tenía que escuchar mucho más y entender mucho más. Y me empecé a dar cuenta, pues, que mis estudiantes, una tras otra, quedaban en embarazo, desde los 12, 13, 14 años, que todos los años había entre 15 y 20 casos de embarazos adolescentes, que eso en ese colegio era más o menos el 20%. Es una tragedia. En Colombia es el 16.7% de los embarazos, es una niña menor de 19 años. Y yo no había entendido eso, lo grave que era. Desde mi privilegio yo no lo había entendido. Claro. Y aquí empecé a entenderlo y a verlo muy de frente, y eso me ha afectado un montón. Y yo también empecé a sentir como no tiene sentido. Yo era profesora de inglés, de sociales, de educación física, de economía, de muchas clases, de 368 estudiantes, pero para mí empezó a dejar de tener sentido enseñar lo que estaba enseñando si yo sabía, porque lo estaba viendo, que estaban condenadas o a la violencia sexual y a la violencia de género, o al embarazo adolescente, o a la pobreza menstrual, que eso ahondaba las brechas de género porque faltaba muchísimo al colegio. Y esto empezó a generar en mí una obsesión que aún tengo. Y decidí, ¿qué pasaría si empiezo a invitar a mis estudiantes a un espacio extracurricular para hablar de esto? Y empecé a leer y a leer y a leer sobre educación sexual, derechos sexuales y reproductivos, y a meterme y a empezar a construir una forma de hablar de esto que fuera no catedrático, no una clase, sino un espacio seguro, un círculo donde pudiéramos empezar a hablar de estos temas. Y esto se creció mucho más de lo que yo me imaginé. Y mis estudiantes empezaron a ir construyendo conmigo de qué querían hablar, porque empezaron a darse cuenta, uy, sí, yo sí quiero hablar de esto. Y Seño, ¿cuándo vamos a volvernos a ver para hablar sobre esto? Seño, ¿cuándo vamos a volver? Y en realidad yo no tenía pensado armar pues ni un proyecto y mucho menos una ONG, jamás. Y se fue dando. Y esta obsesión, yo voy al baño pensando en educación sexual, como pensando en educación sexual, me voy a dormir pensando en educación sexual, todo el tiempo estoy pensando cómo seguir educando para poder fortalecer el poder de decisión de adolescentes y jóvenes. Y así creció, y después lo más bello es o lo más como determinante para mí fue cuando ellas empezaron a decirme, nosotras queremos enseñarles a otras a ser poderosas. Y el nombre poderosas incluso no lo puse yo. Yo era la profesora de inglés, y bueno, somos un grupo y nos vemos todo el tiempo. ¿Qué tal si nos llamamos Girls Power? Qué oso. No, qué vergüenza. Pues, ¿ese nombre qué? Pues nada que ver. Pues en Barú, que es este nombre en inglés, aquí no queremos Girls Power. Entonces, bueno, las baruleras. No, señor, es que nosotras no somos cualquier baruleras. Nosotros somos poderosas. Ya. Ese es el nombre absoluto. Entonces, yo dizque soy la fundadora, pero en realidad son ellas. No soy yo. Yo simplemente acompañé el proceso. No, pues no, me parece muy, muy emocionante esta historia, y me encanta saber además cómo nace el nombre de Poderosas. Y yo, de hecho, pues tuve la oportunidad de ir a la Cena Poderosa del año pasado. Fue un evento pues que sé que estuviste y estuvieron varias de las poderosas. Y justo te quería preguntar, porque en esta sociedad como tan difícil que vivimos, no solamente en Colombia, creo yo, como en nuestros países en general, si nos quieres contar una historia
de estas de poderosas en donde tú sientas que como pucha, hoy avanzamos en contra del patriarcado? Muchas, y quisiera empezar con poderosos, porque creo que hay una falsa idea de que la educación sexual debería ser para las mujeres, que viene un poco con la misma trampa del empoderamiento, ¿no? Que a las mujeres nos vulneran, nos violan, nos maltratan, nos discriminan, y además ahora tenemos que empoderarnos. Además, sí. No, ahora tenemos que empoderarnos y no dejarnos y denunciar, y entonces otra vez la carga por nosotros, y a los hombres tienen un rol muy pasivo y muy como determinado. Ellos son los perpetradores o los abusadores o los victimarios. Y ese rol es un rol, por un lado, muy cómodo porque no les exige hacer un ejercicio de autorreconocimiento, de corresponsabilidad, de asumir ciertas responsabilidades y hacer unos cambios profundos internos y hacerse preguntas profundas internas y abandonar ciertas ventajas, pero tampoco además permite que hagan un ejercicio de yo cómo estoy siendo afectado por el patriarcado. Uh-huh. Y a la mujer, en cambio, si ustedes sí tienen que saber sobre educación sexual, porque ustedes son las que tienen bebés, y entonces también con la idea de que la educación sexual solamente es para prevenir el embarazo adolescente, no sé qué. Y es tan importante, o que incluso en algunos casos es la violencia sexual y el embarazo adolescente no la vamos a erradicar si no trabajamos con los hombres. Nunca. Y no trabajar con los hombres no solamente desde tú eres el culpable, sino desde el lugar de tú cómo puedes ser parte de esto, porque a ti también te beneficia. Uh-huh. Y poderosos es eso. Es educación sexual para hombres y hablando sobre temas de masculinidades, que también trabajamos con mujeres, temas de masculinidades. Les voy a contar el caso de uno, por ejemplo, que es de Suacha Jonier. Uh-huh. Era el pelado más difícil del colegio. O sea, el orientador nos dijo, básicamente lo metimos a poderosos como castigo. Wow. Porque era el más patán, el más violento, el más... tenía un montón de novias. Bueno, estaba como en 11. Y este pelado se metió a poderosos y tuvo una transformación absoluta. En el proceso se convirtió en un líder desde otro lugar. Se volvió el defensor, pues, de hablar sobre género, de hablar de feminismo. Me acuerdo incluso que en diciembre del año pasado me reventó el celular porque quería regalarles de Navidad una copa menstrual a su mamá y a su abuela y a su hermana. Y que quería la copa menstrual porque él entendía solo lo importante que era. Bueno, se transformó completamente. Tenemos otro en Cali también que se volvió un referente en Agua Blanca, Cali, que es un lugar donde están ahí los machos, uh-huh. Donde hay un tema muy fuerte de microtráfico, de violencia, de pandillas, donde el machismo es como una forma también de supervivencia, y este pelado ha sido un cambio impresionante y es ahora mentor de poderosos. Entonces ahí, por ejemplo, y hay un caso que es de una barulera poderosa, uh-huh. que en este momento está dando a luz. Y me dirían como, pero pues quedó en embarazo, ¿cómo así? No debería quedar en embarazo. No, ella tiene ya 21 años. Fue estudiante mía cuando tenía 15. Y ya tiene 21 años. Y ese embarazo es un embarazo deseado. Claro, fue su decisión. Es un embarazo deseado, es un embarazo... Sí, quizás para mí está muy chiquita todavía, pero ella lo buscó ese embarazo con una pareja que ya lleva con él varios años, está feliz, es diferente. Es diferente. Y rompió el ciclo de su familia. Ella se ha preparado para ser mamá. Y ese es un caso que a muchos ojos sería un fracaso, pero para mí es una victoria. Claro, absoluta. Contrario. Y el caso también, pues, de una poderosa que llegó a poderosas cuando fue mamá a los 13 años y 14 años tuvo su segundo hijo. Y llegó cuando tenía ya 17. Y le transformó tanto lo que aprendió que se convirtió pues en una... Tú la conociste en la escena pasada. Ay, sí. Jocelyn. Y que puso en la unidad de su casa un papel que decía, doy clase de educación sexual gratis con refrigerio.
Y se llenó. Y se llenó Y se llenó. y construyó una comunidad de jóvenes, hizo un perfil en TikTok y ha continuado. Y ahora también es mentora de poderosas. Tenemos otra que teje, viene de una familia con ascendencia indígena y teje un montón y empezó a tejer los órganos, el órgano sexual femenino y el órgano sexual masculino, y da clases sobre educación sexual en su comunidad, usando el tejido como un ejercicio de reconocimiento y aprendizaje de derechos. Muchos casos muy emocionantes. Me encanta además todo el objetivo tan grande, uno de los objetivos tan grandes que tienen, que es el transferir estas capacidades, ¿no? Y como estos sueños. Y justamente me hace pensar, porque también en el evento al que asistí este año vi que había pues poderosas que son migrantes, ¿no? Uh-huh. Y pienso allí en esa población migrante que sobre todo ha venido de Venezuela, pues de donde yo vengo, y donde además no solamente la educación en general ha tenido un declive muy grande, pero adicionalmente nunca se ha impartido la educación sexual integral. Es una sociedad profundamente conservadora, con muchos fundamentalismos, ¿no? Para que te hagas una idea, pues la interrupción voluntaria del embarazo solo está permitida en riesgo para la vida, o sea, casi que es inexistente. Y creo que ahí la labor de Poderosas ha sido muy, muy importante. Y qué cambio de chip. Cuéntanos un poquito de eso, cómo ha sido trabajar con esa población migrante. Impresionante. Tenemos un caso que los conociste a una mamá que empezó a ir a Poderosas en un centro, que es el centro se llama el CEDIT, en Kennedy, que es para atención a población migrante, y ellas empezaron a ir juntas. En realidad, primero llegó la hija, Roxy, y le empezó a parecer, esto es demasiado importante, esto me está movilizando un montón, y llamó a la mamá. La mamá la tuvo a ella cuando ella era adolescente. Y no faltaron a ningún encuentro. Y una cosa que me parece muy linda y empezaron a enseñar lo que aprendían por WhatsApp a su familia en Venezuela. Y como dices, pues a la población migrante pues es una situación, una condición en donde los derechos están realmente casi absolutamente anulados, incluyendo, claro, los derechos sexuales y reproductivos. Y los derechos sexuales y reproductivos, como sabemos acá y acá se habla, y de eso se trata este podcast, pues son determinantes para la vida. Y poder tener la educación y el cambio de chip de lo que conocían y sabían, para empezar a entender es que estos son mis derechos. Y hace parte de mis derechos, sea yo migrante o no. Pero sobre todo siendo migrante, que esto se me ha vulnerado tanto, es tan trascendental, es enorme. Ellas, me acuerdo que una cosa que dice la mamá todo el tiempo es, yo empecé a convertirme en una poderosa mamá, en una poderosa esposa, en una poderosa ciudadana, porque me destaparon los ojos. Y yo había ido a muchos talleres y a muchas cosas, pero nunca me habían mostrado y materializado y explicado los derechos que yo tengo. Y es que en condiciones en donde los derechos están anulados, pues conocerlos y saberlos es un bálsamo de libertad. Absolutamente, la información es poder, ¿no? Y yo a veces me encuentro como con una dualidad. Pues yo tengo un niño de 12 años. Y con algunos pues papás y mamás del colegio, como que muchos ya entienden que la educación sexual integral es importante, pero todavía pues hay otros que no. Y a mí, en términos como muy prácticos, se me hace muy difícil a veces como salir del tecnicismo y explicar por qué es importante. Bueno, como que me cuesta pasar a veces esa barrera. ¿Qué sería como un mensaje, pues, para representantes, papás, mamás, para que este mensaje pues pueda trascender? Sí. Para mí el más, no sé si efectivo, en términos, no sé si tanto de convencimiento, sino como de justificación y de defensa de la importancia de la educación sexual es, miren, nos guste o no, nuestros hijos están expuestos a educación sexual. Uh-huh.
solo que no a la educación sexual que queremos. Y es la primera con lo que comencé, la no intencionada. Porque nos guste o no, además, en este momento del mundo, nunca antes habían estado niños y niñas y adolescentes tan expuestos y tan bombardeados a información y a videos y a fotos como están ahora. Entonces, si antes era importante la educación sexual, hoy es urgente. De acuerdo. Porque si no lo hacemos, o si no lo hacemos que profesionales del colegio lo hagan y nosotros en casa lo hagamos, lo van a hacer TikTok y lo va a hacer Bad Bunny y lo va a hacer de otras formas, van a llegar mensajes que van a terminar convirtiéndose en la educación sexual o el porno. Pues sí. Y eso estoy segura, absolutamente todos los papás y mamás están de acuerdo. Yo prefiero que tengan información de calidad, concisa, clara. De parte de, quizás si yo no soy capaz, y ahí también hay una cosa súper importante decir es, yo siento mucha compasión, mucha, por los papás y las mamás, incluso los docentes que sienten resistencia frente a la educación sexual. Porque pues claro que la sienten, porque no la tuvieron. Entonces no tienen las herramientas y lo desconocido es miedoso. De acuerdo. Y las herramientas que tienen son las herramientas de punitivismo, de silencio, de tabú, de estigma. Y esas son las herramientas que tienen. Y decir, pero si les preguntas, ¿tú qué tipo de educación sexual quieres que tenga tu hijo o tu hija? Con seguridad te van a decir que puedan tomar decisiones libres e informadas. Con seguridad te van a decir. Sí, solo que las herramientas que tienes no te sirven para eso. Y eso implica confiar. No, absolutamente. Y me parece súper importante este mensaje y lo voy a aplicar ahora en mis mensajes también. Y otra pregunta que quería hacerte es justamente, pues hablando de los estereotipos, cuéntanos qué estereotipo tú crees que todavía hace falta como derrumbar. Sé que hay muchos, pero el que tú digas, no, es que de verdad, el día que acabemos con vamos ahora sí por todos. Uno muy grande que ya lo mencioné, pero vale la pena repetirlo, es que la educación sexual es para niñas y para mujeres. Por favor, no más con eso. Ese estereotipo, creo que eso hay que cambiarlo. El estereotipo y no sé si esto es un estereotipo, pero la idea del empoderamiento de la mujer, como sí es importante el empoderamiento, claro que sí, pero la forma en cómo estamos abarcando, por ejemplo, la violencia de género, que es la víctima tiene que poderse empoderar y al victimario lo dejamos como victimario, eso también hay que derrumbarlo. Como el victimario y en el lugar del victimario no puede ser solamente ser victimario. Como tiene que haber un ejercicio, ojalá previo, pedagógico, en donde se deconstruya la masculinidad que llevó a eso. Porque en última la violencia es una manifestación de una necesidad no satisfecha. Y una necesidad no satisfecha de manejo de emociones, de aprender a relacionarse distinto. Y por eso también es tan importante la educación para los hombres. Y el estereotipo, pues, que sí nos atraviesa un montón de que la mujer es mujer siempre que sea madre. Sí. La mujer, y esto en las ciudades un poco menos, pero sigue siendo muy fuerte, pero en comunidades rurales es muy fuerte aún. Como la realización de la mujer está única exclusivamente en ser mamá. Y esto, claro, está relacionado con despenalizar el aborto. Y yo creo que también todavía falta trabajar en estereotipos alrededor de la diversidad. De acuerdo. Y el miedo tan medieval aún de padres y madres de hablar sobre diversidad de género con niños y niñas, que sigue siendo un miedo muy palpable, pues como... Totalmente. Y hablando justamente de lo que mencionas, que de lo que falta, bueno, tú al inicio también nos decías pues que hay una normativa, un marco legal, un marco normativo en Colombia desde hace muchos años que establece la educación sexual integral, pues hay un trabajo grande de organizaciones además como la tuya de Poderosas que está haciendo un trabajo increíble, pero ¿qué crees que falta en Colombia para avanzar aún más y que pueda ponerse como en ese país que sea un modelo para los demás? Mira, el Consenso de Montevideo, del cual Colombia
está obligada. Ujú. Que es el consenso del que habla de derechos sexuales y reproductivos, una de sus acápites es la educación integral para la sexualidad. Y hay una veeduría ciudadana que se llama Mira que te miro, que hace un estudio y le pone una calificación a cómo estamos los países que estamos adheridos a este consenso de Montevideo frente al cumplimiento de cada uno de los trabajos y de las obligaciones que tenemos dentro del consenso de Montevideo, que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, tiene que ver con avances legales, tiene que ver con educación integral para la sexualidad. Y el que más bajito puntea en la región completa es educación sexual. Wow. No porque nos haga falta un marco legal. Si hacemos doble clic en Colombia, en términos de cómo estamos en educación sexual, tenemos un marco legal perfecto. Uno de los más avanzados de Latinoamérica. Desde el 93 hemos tenido la ley, la resolución, voy a decir mal el número, pero es una resolución del 93, después la ley 115, que es la ley como sombrilla la educación en Colombia, ley estatutaria de educación general, y ahí habla explícitamente de educación sexual. A partir de ahí han habido un montón de otros decretos y leyes, entre ellas la ley 1620, y tenemos un programa de educación sexual y de construcción de ciudadanía que se llama el PESC, que es una política pública de educación sexual desde el 2007. Lo que ha faltado es una verdadera voluntad política en implementarla. Y voluntad política implica unos recursos para formar obligatoriamente a los y las docentes, para tener un currículo, que tenemos un programa que se llama el PESC, pero volverlo dentro de los PEI. Hoy la educación sexual es un proyecto transversal que deberían tener todos los colegios, y lo tienen por cumplir. Y tienen, sobre todo se lo adjudican pues al orientador o orientadora del colegio, si es que hay orientador y orientadora en el colegio. Claro. Pero no ha habido una voluntad política de implementar educación sexual. Se ha intentado. Y cuando se intentó fuertemente en 2016 con la exministra Gina Parodi, tuvo una repercusión social muy fuerte, que evidenció y reveló el miedo que aún existe para hablar sobre estos temas, a pesar de que tengamos el sustento legal que lo defiende. Y que lo exhorta, ¿no? Sí, como además. Esto tiene que pasar. Sí. Además de pues muchísima jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta voluntad política y una destinación de recursos efectivos en el presupuesto dentro del Ministerio de Educación. Con esto se tiene que impartir en los colegios y medirlo. Y medirlo, qué importante, sí. Si no se mide, no pasa. Nosotras construimos en esa obsesión de medir, como, ok, estamos dando educación, pero ¿estamos verdaderamente moviendo la aguja o no? Porque además, como estamos hablando de habilidades blandas, es muy difícil de medir. Una cosa es matemáticas. Sí. ¿Sabes leer? ¿Sabes sumar o no sabes sumar? ¿Sabes leer o no sabes leer? ¿No? Pero habilidades blandas de toma de decisiones, ¿cómo mides eso? Hay muchas formas de hacerlo, y nosotras construimos el índice del poder de decidir para poder medir si en efecto hacemos una encuesta de entrada y una encuesta de salida para ver si hay un cambio en términos de poder de decidir, que mide 4 grandes dimensiones: autoconocimiento, autodeterminación, diversidad e inclusión e igualdad de género. En promedio subimos un 30% del poder de decidir en todos nuestros programas. Y lo podemos medir. Bueno. Yo cuando vi eso en números me empecé a llorar, porque dije, yo he estado viendo esto en la forma de hablar de las poderosas y los poderosos, en su forma de moverse, en su forma de relacionarse, en su forma de tomar decisiones, pero verlo en números es otra cosa. Sí. Y eso requiere un interés en donde haya una directriz del Ministerio de Educación. Vamos a cumplir la ley, básicamente. Y eso ha faltado. Y yo creo que una manera de hacerlo es a través también de las secretarías de educación. Este año, por ejemplo, en el gobierno de Galán, en la Secretaría de Educación, ha habido un interés explícito de educación integral para la sexualidad, con ese nombre completo. Y están haciendo un ejercicio y una destinación de recursos para eso. Nosotros hemos trabajado con la Secretaría este año, y
pero falta eso para cumplirlo. No, muchísimas gracias, Mariana. Y ya como para ir cerrando, este podcast se llama Mi Decisión y una de las últimas preguntas que quería hacerte es justamente, ¿cuál es esa decisión de tu vida o que has tomado en tu vida con la que tú dices, rompí estereotipos? ¿Qué quiero ser mamá? Soltera. No sé si estoy rompiendo estereotipos porque en Colombia definitivamente ser mamá soltera no es algo raro. Sí. Pero sí como una decisión deliberada, intencionada, preparada de serlo. Y ya llevo un año en ese proceso. Ay, pues Mariana, me encanta que además nos compartas esta historia tan personal, que de verdad pues mostrar al público, pues justamente romper estos estereotipos que también van a ver en otras conversaciones, cómo están todavía como tan presentes en nuestras sociedades, que uno, el rol de que la mujer tiene que ser mamá porque sí, y que para eso pues hay que pasar un proceso más o menos de casarse, ojalá por lo católico en nuestros países, ¿no? Y que ese debe ser el rol social de la mujer. Así que me encanta que compartas, pues no solamente esta decisión tan poderosa que tomaste, pero también que existen otras formas legítimas, válidas y hermosas, pues de ser mamá, justamente. Pues no sé si ya nos quieres como dejar un mensaje. No, de espectacular. últimas, dejarnos pues tus redes, dónde podemos encontrar más de la información que nos has compartido. Por favor, el micrófono es todo tuyo. Por favor, síganos en @poderosascolombia, en Instagram, en Facebook también Poderosas Colombia, en X, Poderosascolom 2. Yo soy Mariana Sanz de Santa María, también me pueden seguir a mí si quieren, pero me parece más importante que sigan a Poderosas. Y quiero agradecerle profundamente al Centro de Derechos Reproductivos que le apuesta a los derechos reproductivos en el sentido más amplio de lo que implica los derechos reproductivos, y comprende que la forma más poderosa de materializarlo es a través de la educación integral para la sexualidad. Entonces, gracias por este espacio, gracias por esta invitación y gracias a ti, Carmen. No, gracias a ti, Mariana, de verdad. Ha sido un placer que nos acompañen además en esta edición de Mi Decisión y no se olviden de seguirnos en nuestras redes en reprorightslac.org. Gracias.